todo, y lo que está ocurriendo con la supuesta intervención extranjera ya a Rusia, o cómo pudiera intervenir en las elecciones de México, el racismo de Donald Trump como forma de gobierno. ¿Por dónde empezamos, Dolly Esteves? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a ti, el auditorio. En este lunes feriado aquí en Estados Unidos, por cierto, es un lunes feriado, Claro. se conmemora a Martin Luther King, imagínate nomás. Ya creo que ese señor ya se revolcó en la tumba al escuchar al presidente de Estados Unidos. Empecemos por eso, si te parece, Luis Alberto. Adelante. Pues como el mundo entero sabe, el viernes pasado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encendió el fuego de la polémica otra vez con un comentario sumamente racista, vulgar. Nuevamente generó un escándalo insólito dentro y fuera de Estados Unidos al conocerse que durante una discusión privada con senadores en la Casa Blanca el jueves pasado rechazó a los inmigrantes y esta es una cita, países de mierda. Una disculpa al auditorio por usar este término, pero es la única manera en que podemos informar fielmente lo que dijo este señor. Y a esos países como Haití, dijo, El Salvador y naciones africanas. En lugar, señaló Trump, Estados Unidos debería promover la inmigración procedente de Noruega, que como sabemos es un país mayoritariamente blanco. Y esto preguntó, ¿por qué tenemos a toda esta gente de países de mierda viniendo aquí? Él preguntó Trump, según fuentes de The Washington Post, que es el diario que primero dio la noticia. El día que salió esta noticia, el viernes, el senador demócrata Richard Durbin, uno de los testigos de la reunión, partícipe de esta reunión, confirmó on the record, o sea, para citarlo, la versión de The Washington Post. Esto fue lo que dijo el senador Durbin. En la historia de la oficina oval de la Casa Blanca, jamás un presidente había pronunciado las palabras que yo personalmente escuché al presidente decir. El viernes, en un mensaje por Twitter, Trump negó, como siempre suele hacerlo cuando se arma una polémica de este nivel, haber llamado de mierda a estos países, pero reconoció que durante el encuentro con los legisladores usó palabras duras. Ayer domingo, mientras jugaba golf en su club de Florida, Mar-a-Lago, trató de aplacar la tormenta de los 3 días previos, afirmando que no es racista. Basta decir que la declaración de Trump, un pronunciamiento sumamente vulgar para cualquier persona, más aún cuando se le atribuye a países soberanos, y más aún cuando lo pronuncia un presidente en funciones, tomó precedentes sobre otros temas y dominó el debate político aquí en esta capital. También dijo, por cierto, que el programa conocido como DACA, mediante el cual el gobierno de Barack Obama otorgó un alivio legal a 800,000 inmigrantes que llegaron aquí de niños sin papeles, sin documentos, probablemente esté muerto. Y esto obviamente es una pésima noticia para México, pues la mayoría de esos inmigrantes conocidos como Dreamers son mexicanos y tendrían que regresar a México. Lo dicho por Trump fue reprobado por los países aludidos, por la mayor parte de los medios de comunicación y por el Partido Demócrata. El embajador haitiano aquí en Washington dijo que Trump está mal informado o ha sido erróneamente instruido. El portavoz del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU llamó racista la expresión de Trump. Los demócratas dijeron que esta semana planeaban presentar una resolución de censura contra el presidente por sus ofensivos comentarios. Sin embargo, Trump fue aplaudido por los supremacistas blancos, que son parte de su base dura. El Daily Stormer, que es una publicación infame, abiertamente antisemita, racista y que promueve la filosofía de Adolfo Hitler, llamó las declaraciones de Trump alentadoras y refrescantes, toda vez que son señal de que Trump coincide con nosotros en cuanto a la necesidad de acabar con la raza blanca, con las razas no blancas.
o sea, negras, morenas, asiáticas. Estados Unidos es un país dividido que no ha logrado reconciliar una historia de racismo y esclavitud, lejos de ayudar a unir a la sociedad estadounidense y a aceptar su diversidad racial, que es su fuerza. Trump fomenta la división y el racismo. Al margen de lo que diga, Trump no solo habla como racista, sino que es y siempre ha sido fundamentalmente un racista. Cuestión de ver su historia, ¿no? O sea, el que hoy diga no soy racista, pues es muy difícil que se lo crean, porque la historia de él, su trayectoria y los hechos muestran que sí es racista, Luis Alberto. Totalmente, y creo que se le ha venido el mundo encima, es decir, ciertamente ya no extraña de Trump su comportamiento, Dolia, pero hoy vi una especie de mayor indignación contra él. Anderson Cooper, vi cómo se expresó por ahí en CNN, los países o diferentes diplomáticos, cómo reaccionaron. Creo que hoy fue más enojo contra Trump a nivel internacional y en Estados Unidos. Pues sí, es difícil cuantificar. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Porque la ofensa es aún mayor, ¿no? O sea, expresarse de Haití, El Salvador y los países africanos como países de mierda, pues es lo más bajo que puedes hacer, ¿no? Y además de que estás incurriendo en la diplomacia internacional, en el principio que casi todos los países, sobre todo los países democráticos, se han adherido de respeto a la soberanía de otros países. Entonces sí causó una enorme, yo estoy de acuerdo contigo, una enorme indignación y condena generalizada. Pero Trump decía hoy, un comentarista de la MSNBC, que ayer cuando estaba jugando golf, porque es un fin de semana largo, hoy es feriado aquí, como dije, se estaba jactando o sea, él celebra que ser el centro de atención al margen de si es positivo o negativo el motivo por el cual es centro de atención. Entonces se estaba jactando del revuelo que armó su comentario, llamó por teléfono a unos amigos muy cercanos que tiene y dijo, ¿cómo viste la reacción? ¿Verdad que ahora sí ya levanté verdaderamente olas con este comentario? Entonces, básicamente la conclusión aquí es que es un individuo que yo no sé si esté loco, porque yo no soy psiquiatra para analizarlo en ese sentido, pero lo que sí te puedo decir, y yo creo que todo mundo puede, muchas personas pueden coincidir con esto, es que no está calificado para ser presidente, no tiene las cualidades ni intelectuales ni emocionales para ser el presidente de Estados Unidos, y eso lo demuestra diariamente. Totalmente de acuerdo, Dolia. Lo otro, porque podemos hablar de Trump y toda el resto de las 3 horas, pero me interesa también ya la trama rusa, cómo el Post lo está reportando, Reforma aquí y diferentes señales hablan de una posible intervención de manera digital, electrónica, como son ahora las guerras entre países de Rusia en las elecciones de México. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué se dice allá, Dolia? Bueno, mira, no todo empezó, hace tiempo que viene esto, ¿no? Pero la polémica se intensificó, vamos a decir, a mediados de diciembre, cuando el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Herbert McMaster, dijo que ya no se, y esto es una cita textual, que ya se han visto señales iniciales de interferencia rusa en las campañas presidenciales de México. Hasta aquí la cita. McMaster, que es un general en activo, muy cercano al presidente Trump, desde luego, no elaboró o dio detalles, y esto lo dijo en una conferencia, o sea, en un contexto académico, en una conferencia organizada por la Fundación Jamestown en esta ciudad, y pues esa fundación es una fundación, sobra decirlo, conservadora, de orientación militar. El gobierno ruso rechazó esta sugerencia, el embajador de Rusia en México llamó necedad las insinuaciones sobre la presunta interferencia rusa
en la elección mexicana y asegurando que Rusia no tiene absolutamente ninguna intención ni razón por ello. El gobierno de México y el PRI también negaron la versión estadounidense, la cual, como digo, no es nueva. Desde noviembre pasado, cuando Luis Videgaray, el canciller, visitó Moscú, negó que el gobierno mexicano tenga pruebas de lo que llamó la hipótesis de la interferencia rusa. Pero como dices, Luis Alberto, el viernes una articulista, porque fue una articulista, no fue una nota noticiosa del The Washington Post, planteó que la intervención rusa sería para favorecer a Andrés Manuel López Obrador, y ahí está la clave. Obviamente López Obrador desde la semana pasada, cuando Reforma difundió esta declaración de McMaster, dijo que no tenía ninguna relación alguna con Rusia. Entonces mi comentario en esto es, si Estados Unidos tiene, este señor McMaster, tiene pruebas de la presunta interferencia rusa en el proceso electoral mexicano, tiene que compartirlas con México. De lo contrario, son especulaciones que solo abonan al ya de por sí muy enrarecido clima electoral mexicano. Y en mi opinión, el que no las comparta, el que se aviente este comentario de esta manera tan irresponsable y tan a la ligera en un marco académico, pues eso es más intervención que las versiones de que Rusia está interviniendo. Son comentarios irresponsables que sí, como te digo, abonan a una situación ya de por sí muy difícil, muy reñida, que es el proceso electoral de Estados Unidos, y eso a mí me parece más intervención que versiones que todavía no se han comprobado. No estoy diciendo que Rusia no obtenga la capacidad de intervenir, lo hicieron aquí las elecciones de Estados Unidos, como ya lo ha verificado múltiples veces los servicios de inteligencia de Estados Unidos, pero si el señor McMaster y la CIA y la inteligencia militar de Estados Unidos tienen señales de que Rusia va a intervenir en las campañas presidenciales de México, su obligación es proporcionarlas al gobierno de México. El gobierno de México niega que tenga evidencias de eso. De lo contrario, el que está interviniendo en las elecciones presidenciales mexicanas es Estados Unidos, con declaraciones irresponsables como las del general McMaster. Sí, porque Rusia se ha documentado, Dolia, el país de España lo ha documentado, cómo ha intentado intervenir, bueno, desde el Brexit hasta los procesos, por ejemplo, de independencia en España, por ejemplo, interfiriendo también en Francia con la elección de Macron y Le Pen, es decir, con esa presencia también que está señalando McMaster, pero que no está documentada en el caso mexicano. Allá también la presencia es desde lo digital, desde las campañas, desde la tendencia para favorecer a cierto candidato, entre otros países europeos, Dinamarca, en movimientos que sean disruptivos o que vayan en contra, pues, de lo que él considera que pueda favorecer a Occidente, porque es algo ideológico. Entonces, lo que dices tú, bien, pero denos esas pruebas, es decir, esos señalamientos, documentenlos o pónganlos a debate, porque de otra manera es irresponsable. No hay más elementos más que una declaración, pues es lo que me quieres decir. Sí, eso es lo que te quiero decir. Y claro que está el precedente de las intervenciones que ha habido. La que se ha corroborado más allá de toda duda es la intervención aquí en Estados Unidos el año pasado, que favoreció a Trump, definitivamente, porque el señor Putin, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, detesta a Hillary Clinton. Y esto viene desde la época que Hillary Clinton era secretaria de Estado. Tiene un odio personal y quería que a como diera lugar Hillary Clinton no ganara. Entonces eso tenía muy poco de ideológico, ¿no? O sea, era una cuestión personal, y ahí sí intervinieron y ya vemos el resultado que tenemos a un Donald Trump de presidente en este país. Ahora, en términos de otros países, se intentaron, y porque son hackers. Lo que ha dicho Vladimir Putin es que son los hackers de Rusia y que ellos no los controlan.
eso está por verse, es difícil saber si eso es cierto. En Francia no intentaron, pero los servicios de inteligencia franceses dijeron que no habían logrado, que los detuvieron, ¿no? Entonces, en México, lo menos que se puede desear es que los servicios de inteligencia mexicanos o los partidos políticos estén muy pendientes de un posible hackeo, ya sea de Rusia o manipulado por Estados Unidos, porque al rato ya no sabes quién es quién. O sea, el presidente Trump ha manifestado su admiración por Putin. Él quiere acercarse a Putin, hay muchos lazos con Putin. De hecho, hay una investigación muy seria aquí de parte del fiscal especial Mueller, que está investigando cómo se dio esa colusión, le llaman aquí esa alianza, entre la campaña de Trump y Rusia. Entonces, no es ya como la época de la Guerra Fría, ¿no? Es difícil en el mundo en que vivimos definir con quién estás, ¿no? Es probable, lo que yo sí veo es que hay una campaña, porque como digo, no es nuevo esto que dijo McMaster, en dañar la posibilidad de un triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Cuando dices tú, los rusos están tratando de intervenir en la campaña, en las campañas presidenciales de México, y el Washington Post lo reitera a través de una columnista y dice es a favor de Andrés Manuel López Obrador, pues si llegara a ganar López Obrador, de inmediato ya estaría desacreditado. Ganó porque los rusos lo ayudaron. Entonces eso es muy serio. Por eso digo yo, si McMaster tiene pruebas, que las dé y que se las pide el gobierno de México, porque de otra manera es una interferencia en un proceso electoral muy delicado. De acuerdo contigo. Dolia, como siempre, un placer enriquecer el debate y estamos en contacto contigo para estos y otros temas. Claro que sí, buenos días. Buenos días, Dolia Esteves.